Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Buenas tardes, Sandra, sí la escuchamos. Sandra, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ahora sí me escuchan. Sí, Sandra, sí la escuchamos. A ver, yo soy la que no les escucho a ustedes entonces. A ver, veamos. Ahí, porfa, ¿podemos hacer alguien prueba de audio? Aló. Buenas Chévere, tardes. gracias. Aló. Sí, era yo acá, que estaba jugando con unos controles. Y pensé que ustedes no me escuchaban, pero en realidad era mi audio el que no estaba. Bueno, qué gusto tenerles acá en viernes. Hay varias cosas que tenemos que conversar hoy, pero como habíamos quedado, lo primero que vamos a hacer es tener una pequeña prueba sobre la clase anterior, así es que en este momento estoy habilitando la opción y les voy a pedir que entonces me den un ratito hasta habilitarle y que puedan ustedes entrar al aula virtual. La prueba va a ser básicamente sobre, estrictamente sobre la clase pasada. Y aquí está, ya la encontré. No es este. Extraño. No sé qué pasó con la prueba. Veamos si estoy en la clase correcta. Porque ese yo ya le dejé lista. Esto no es. Denme un segundito. La lectura no. Extraño, se desapareció la prueba. La tenía acá y quedó bonita, es más. ¿Qué puede haber pasado? Ya, es como una encuesta, veamos. Sí, la encuesta está aquí, pero ¿cómo será que se habilita? Veamos. Editar ajustes. Se supone que debería aparecer acá para yo poder editarle. Denme un segundito. No sé qué está pasando aquí. Tal vez esté en el capítulo 4, veamos, ojalá sea eso. Tal vez la puse acá. Sí, acá está. Estaba buscando en otro lado. Entonces, por favor, ingresen al aula virtual en la sección del capítulo 4. Y igual no sé por qué no está abierta. ¿Qué puede ser? Déjenme ver. Vista general. Bueno, les voy a compartir mi pantalla para que sepan en qué me hallo, si no, se debe ver muy extraño sin saber qué está pasando. Entonces, acá en el capítulo 4, cuando logremos habilitar, de pronto ustedes me echan una mano, en la sección de actividades y debajo del foro, que por cierto no revisamos, va a estar, aquí esto es todo lo que me faltaba. Entren, por favor, refresquen sus pantallas y van a encontrar este icono y con este título, métricas y mejoramiento del proceso de software. Es una prueba de preguntas abiertas, entonces van a tener 15 minutos para realizarla desde las 2:10, ahorita en mi reloj es las 2:09. Entonces, retomamos la clase a las 2:10, 2:25. Si es que terminas antes, pues simplemente envías tu prueba y puedes tomarte un pequeño descanso hasta las 2:25.
Y si en 15 minutos todavía no han terminado, pues ahí conversamos para ver cómo está. Entonces, mucha suerte a todos. La prueba es individual y es a libro abierto y tiene que ser llenada todas las preguntas antes de enviar. No sé si tienen alguna pregunta, me avisan. Igual yo me quedo aquí con ustedes para cualquier cosa. Entonces, después de esta prueba, vamos entonces a iniciar haciendo la retroalimentación de las últimas actividades que hemos hecho del capítulo 4, ya para irlo cerrando. Entonces, les voy a compartir la pantalla y entre todos vamos a ir revisando, en primer lugar, el foro, que la clase anterior se nos quedó en carpeta revisar. Entonces, aquí tenemos el capítulo 4. Recuerden que este capítulo trata sobre una conceptualización del tema de las métricas a través del estudio de la metodología, que es la GQM, Goal Question Metric, el análisis de cuáles son las características que debe tener una métrica para ser de calidad y también algunos otros conceptos adicionales alrededor de las métricas como tal, las cuales al ser utilizadas nos van a permitir tener insumos, información de entrada para poder plantear mejoramientos de proceso. En el caso específico de software, esto se llama SPI, el Software Process Improvement, y existe un manifiesto, como vimos, el cual establece los valores y los principios que se deben aplicar para hacer mejoras en los procesos de software. Y a partir de ello, existen casos de éxito que se han dado en la industria de aplicar las propuestas de SPI para mejorar los procesos y por ende y a consecuencia también mejorar la calidad de los productos. Entonces, ese es básicamente el concepto general de este capítulo 4. Y bajo ello, pues, habíamos hecho una tarea, que es la tarea del foro, ¿no? En donde habíamos especificado un conjunto de preguntas basadas en los videos que vimos del curso de la Universidad de Alberta, que es justamente sobre el tema de métricas de software. Entonces, vamos a resolver esto. Les voy a compartir un documento que tengo acá. ¿Me confirman, por favor, si lo están viendo? No, profe, no se ve nada. No estoy viendo, no estoy mostrando nada. Sí me sospechaba que nunca les compartí o qué. Bueno. Entonces, este es el documento que les quería compartir. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, profe, ahora sí se ve. Gracias. Entonces, es para ganar un poco de tiempo, pues, las mismas preguntas que tenemos en el foro, para que tomen nota porque puede ser que algunas de estas preguntas se repitan en el examen del segundo bimestre.
Entonces, aquí está la racionalidad, es decir, digamos, las justificaciones detrás de las respuestas, ¿no? Una de las preguntas, no sé si están aquí en el mismo orden que en el foro, hablaba de cómo en un equipo de desarrollo están escogiendo la utilización de una métrica de líneas de código, es decir, básicamente basarse en el conteo de las líneas de código. Y esta persona, Putri, piensa que esta es una métrica no efectiva. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales estaríamos de acuerdo con él para decirle al gerente o al que tenga que tomar la decisión que esta métrica de log no serviría? Entonces, para esta pregunta eran 3 opciones válidas, ¿no? Las opciones A, C y D, exactamente. Entonces, la primera opción válida es que cuando usas lenguajes de programación diferentes, obviamente vas a tener cantidades de líneas de códigos diferentes para resolver el mismo problema, ¿no? Incluso si se trata de exactamente la misma funcionalidad que quieres plantear. Entonces, hay lenguajes de programación que por su naturaleza tienden a ser más compactos que otros, es decir, necesitar menos cantidad de líneas para programar lo mismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, no sería comparable la métrica log entre distintos lenguajes. Entonces, si decimos que un producto de software tiene, se me ocurre, 1 millón de logs y otro producto de software tiene 500,000 logs, no necesariamente significa que el segundo producto es el doble en tamaño del primero porque no estamos tomando en cuenta la variable lenguaje de programación. Tal vez si ambos productos estuvieran hechos en el mismo lenguaje, entonces podríamos hacer comparativos o benchmark entre ellos, pero el problema es que actualmente, por lo general, un producto de software no está hecho en un solo lenguaje, sino en varios, como vimos en SonarQube, ¿no? Entonces, ese es uno de los inconvenientes. Luego, hay muchas circunstancias que influencian la cantidad de líneas, ¿no? Pero entre ellas está la misma sintaxis del lenguaje de programación. Y obviamente también depende también del programador como tal, pero los lenguajes sí influencian en el tamaño de los programas escritos en esos lenguajes. Luego, la siguiente respuesta correcta era que el número de líneas de código que se necesitan para crear un feature no necesariamente está relacionado con la calidad de ese feature. Entonces, ¿eso qué significa? Es la típica de, si es que yo te digo, codifica este cálculo, ¿sí? Les digo a todos ustedes y entonces regresan con la respuesta, incluso en el mismo lenguaje, decimos solamente en Java o en Python, lo que ustedes quieran. Y resulta que uno de ustedes hizo un algoritmo iterativo utilizando for anidados y eso le tomó, se me ocurre, 25 líneas de código. Otro de ustedes hizo un algoritmo recursivo y eso le tomó, se me ocurre, 10 líneas de código. Entonces, el que la solución una solución sea de 10 líneas de código y la otra sea de 25 líneas de código, no dice nada con respecto a la calidad de la implementación de ese código, porque podían haber pasado muchas cosas dentro de esas 25 o 10 líneas y ni siquiera dice nada con respecto al desempeño, porque, por ejemplo, en ese caso específico, estudios que se han hecho demuestran que las soluciones iterativas de forest anidados son más eficientes en desempeño, en tiempo de respuesta y en uso de memoria que las soluciones recursivas. Entonces, de hecho, se recomienda que para soluciones de alta demanda se evite usar la recursividad. Entonces, la recursividad me puede ahorrar líneas de código, pero eso no necesariamente, y puede resultar un algoritmo más sofisticado porque es recursivo, pero eso no necesariamente implica que el producto resultante sea de mejor calidad. Entonces, ahí la recursividad me está llevando a problemas de desempeño, de uso de memoria y también de mantenibilidad del código, porque entender una recursividad siempre es más cognitivamente más complejo que entender un bucle anidado, ¿sí? Entonces, eso como un ejemplo de que el número de líneas de código realmente no te dice mucho. Y la otra respuesta correcta es esta que decía que
que lo que puede pasar es que los desarrolladores se sientan motivados a escribir más líneas de código que las que deberían para parecer más productivos. Entonces, si yo estoy usando esta métrica para medir productividad, les doy toda la semana y digo, el día viernes vamos a evaluar la productividad de ustedes en función de las líneas de código que han escrito, a lo mejor uno de ustedes puede duplicarles a los demás y me dicen, yo esta semana escribí, se me ocurre 800 líneas de código, cuando el promedio de los demás es 400, ¿no? Pero si yo voy a ver las 800 líneas de código, a lo mejor lo que esta persona hizo para inflar el valor de su métrica es meter ruido en sus líneas de código. ¿Sí? Entonces, poner más instrucciones que las necesarias, por ejemplo, lo que yo podría hacer en una sola ecuación de una línea, repartir en distintas ecuaciones chiquitas a lo largo de unas 10 líneas, por ejemplo. Entonces, siempre encontraría manera el desarrollador de agrandar el número de líneas de código que usa para escribir una funcionalidad con el fin de reflejar una métrica de mayor productividad. Entonces, esas eran las respuestas correctas. ¿Cuál era la respuesta incorrecta? A la opción que decía, toma mucho tiempo contar cuántas líneas de código tiene un proyecto. Como sabemos, eso no es cierto porque pues las herramientas automatizadas como el SonarQube te dan contando, ¿no? Y te aparece, y la cuenta puede ser sacada on the fly, es decir, mientras el equipo está desarrollando, tú en una pantalla de balance scorecard, o sea, ¿qué sería? En un tablero de comando, puedes ir viendo incluso on the fly, incluso en vivo, cómo van cambiando las líneas de código que tu equipo está desarrollando. Entonces, no es un problema de cómo contarlas o cómo hacer la medición. Es un tema de si nos sirve o no. Esa era la una pregunta. No sé si ahí tenemos alguna duda, alguno de ustedes. Y si no, me ayudan con el like. Entonces, gracias. Entonces, está un poco superado, de hecho, el utilizar las log como la mejor métrica del mundo. Sin embargo, todavía se sigue haciendo esa medición y como vemos, las herramientas actuales todavía te proveen esa información, pero no necesariamente es la métrica más, digamos, eficiente, ¿no? Pero existe y está ahí. Históricamente es la primera métrica que apareció en temas de mediciones de software. O sea, lo primero que se nos ocurrió como industria fue contar líneas de código. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué sugiere el paradigma GQM? Entonces, la respuesta correcta era esta, que dice que la métrica correcta ayuda a responder las preguntas que tienen que ver con una meta claramente definida. ¿Sí? Entonces, el paradigma sí, es muy sencillo porque simplemente hay que seguir el orden del paradigma como tal, ¿no? Que es el paradigma GQM. Entonces, yo decido, selecciono, elijo, creo las métricas que necesito acorde a las preguntas que quiero responder cuantitativamente, porque es una métrica, y estas preguntas tienen que estar en relación con la meta a la que quiero llegar, ¿sí? Entonces, eso visto al revés, ¿no? O si no, si partes desde el otro lado de top-down, yo me planteo una meta, a partir de esa meta derivo una serie de preguntas que son los cuestionamientos que me hago y que quiero encontrar respuestas cuantitativas, y entonces a partir de esas preguntas yo selecciono o defino las métricas que voy a utilizar. Entonces, como quieras leerlo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, esa es la secuencia lógica, ¿no? Y la otra, déjenme ver, la siguiente pregunta está acá, Carter, ¿no? Dice, Carter ha estado contando el número de defectos que se encuentran en un producto de software todas las semanas a través de reportes de bugs. Y entonces él tiene unas mediciones de lo que se llamarían defectos por semana. Entonces, digamos que Carter o cualquiera de nosotros ha venido trabajando ya 12 semanas en un proyecto y disciplinadamente, religiosamente, al final de cada semana estamos registrando la sumatoria de defectos
encontrados en el producto esa semana. ¿Sí? Entonces, podemos ver que en la semana 1 se encontraron 5 defectos por semana, en la semana 2, 10 defectos por semana, y etcétera, sucesivamente, ¿no? Lo mismo que hemos venido haciendo con PDCA para nuestro pequeño proyecto personal, pero ahora ya aplicado en un contexto profesional para ir tomando mediciones en este caso, para la gestión del proyecto de desarrollo de software, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿qué es esto? ¿Una medición, un indicador, una métrica o una pregunta? Entonces, evidentemente no es una pregunta y tampoco es una medición porque la medición ya sería el dato como tal, ¿sí? Es decir, ya el valor numérico. Los indicadores son combinaciones de métricas, ¿sí? Y una métrica es por definición una combinación de 2 o más medidas. ¿Sí? En este caso, las 2 medidas que tengo son el número de defectos y la unidad de tiempo, que es la semana. Entonces, al combinar la cantidad de defectos con la unidad de tiempo, entonces yo tengo una unidad combinada que es defecto sobre semana, y eso produce una métrica. ¿Sí? Entonces, toda métrica va a tener siempre 2 unidades de medida involucradas. En este caso, una de conteo y una de tiempo. ¿Sí? Y los indicadores ya serán combinaciones más sofisticadas de métricas o análisis más complejos basados en fórmulas, ¿no? Entonces, esa era la respuesta para esa pregunta. En la siguiente pregunta se hablaba de este caso hipotético de Horacio, ¿no? Y Horacio ha estado llevando registro de las salidas de su equipo a través de medir el número de puntos de story points por sprint, de puntos de historia, ¿no? Recuerden que hay varias maneras de medir la productividad de la gente. Una sería las líneas de código, que ya discutimos hace un rato y que no es, de hecho, la mejor idea. Otro sería por puntos de función. Entonces, yo digo, a ver, tenemos 50 funciones que producir. Entonces, trabajemos toda la semana y al final de la semana veamos cuántas funciones logró implementar cada uno de nosotros o cuántas funciones logramos implementar entre todos, ¿sí? En esta semana o, como en este caso, en este sprint. Entonces, si ustedes se fijan aquí, aquí tienes una métrica porque tienes 2 unidades de medida involucradas. La una es los puntos de historia y la otra es el sprint, que me da la unidad de tiempo. Entonces, claro, ya en el proyecto estará definido que cada sprint mide 3 semanas, 1 semana, 4 semanas, no sé, ¿no es cierto? Y en este caso no usan puntos de función, sino puntos de historia. Es decir, se están basando en historias de usuario. Entonces, eso es lo que han venido haciendo durante todo este tiempo. Ahora, estando a la mitad del proyecto, viene el cliente y le dice que ya no quiere que midan la productividad del equipo contabilizando los puntos de historia por cada sprint o por cada semana, lo que fuera, sino que ahora quiere que contabilicen las horas por sprint. ¿Sí? Es decir, que al final de la semana, digamos, cada uno y luego la sumatoria total de horas que hemos invertido trabajando en ese sprint. Y yo diría, yo invertí 40 horas, tú dirías 35 horas, por allá diría 45 horas, sumaríamos todos y tendríamos el total de horas por sprint, que es un valor distinto al total de puntos de historia por sprint. A lo mejor teníamos 50 historias y cada historia tenía 10 puntos, entonces teníamos un total de posibles 500 puntos de historia, de los cuales en este sprint sacamos 300 puntos de historia. Ahora, la pregunta es, ¿esos 300 puntos de historia son mapeables hacia el número de horas trabajadas? Entonces, como dice aquí, no es una buena idea porque en ese caso ya no tienes compatibilidad entre los valores de la primera mitad que mediste con unas unidades de medida, puntos de historia por sprint, y la segunda mitad que medirías con otra unidad de medida, que en este caso sería horas por sprint. Entonces, por eso, la respuesta correcta es el tema de que no sería consistente como unidad. Ahí, dicho en otras palabras y más sencillo, lo que tienes es un problema de incompatibilidad de unidades de medida. Entonces, yo no me puedo cambiar de unidad de medida a medio camino, a menos que esas unidades de medida sean perfectamente o fácilmente mapeables. Por ejemplo, digamos que yo estuve midiendo la velocidad de un vehículo en kilómetros por hora.
Y ahora, a mitad de proyecto o a mitad de tiempo de medición, se me ocurre cambiar a medir a millas por hora. ¿Sí? Entonces tengo la mitad de los datos en kilómetros por hora, la mitad de los datos en millas por hora. Sin embargo, yo puedo hacer la conversión en ese caso, porque es fácilmente mapeable, porque yo sé exactamente cuántas millas equivale un kilómetro, que es un kilómetro vale 1.40 y pico millas. Entonces, bajo el factor de conversión no pasa nada. Yo puedo tomar los datos de la primera parte y pasarlos a millas por hora, o los datos de la segunda parte medidos en millas por hora y convertirlos a kilómetros por hora. ¿Sí? En ese caso sí hay consistencia, o sea, sí hice cambio de unidades, pero hay factor de conversión entre esas unidades. Pero eso no pasa entre las historias, los puntos de función o los puntos de historia y las horas trabajadas, porque no es que todo punto de función se trabaja en X horas, ¿sí? Porque ahí vienen otros factores, complejidad y demás. Entonces, no hay un factor de conversión que a mí me permita poder pasarme de una unidad a otra, y por eso es que no hay consistencia. Esa era básicamente la cuestión de esa pregunta. No sé si nos queda claro o si quieren preguntar algo adicional. Gracias, Ismael. Todo esto es súper importante porque el momento que tú ya tengas que decidir dentro de un proyecto, el conjunto de métricas que vas a aplicar y las unidades de medida con las que vas a trabajar, hay que tomar en cuenta todos estos factores, ¿no? En el proyecto que estamos trabajando ahorita, nos hemos ahorrado gran parte de estas decisiones a través de decir simplemente nos vamos a escribir a la 25.022, la 25.023 y vamos a tomar de las métricas que ya están definidas en esa norma un subconjunto. El subconjunto que nos interesa y que es factible para nosotros medir. Entonces, nos estamos, digamos, apalancando en la norma para no construir las cosas desde cero. Pero habrá proyectos en los cuales sea deseable o aconsejable que tú incluso combines, ¿no? Métricas venidas de normas, como lo que estamos usando, más métricas, quién sabe, incluso definidas por ti mismo. Y es importante pensar en este tema de las unidades de medida, los factores de conversión, las periodicidades, etcétera, ¿no? Siempre pensando desde la meta goal, las preguntas que queremos responder para lograr esa meta y las métricas con sus unidades de medida y fórmulas que nos van a permitir responder las preguntas y alcanzar la meta. Ese es básicamente el contexto general de lo que nos querían explicar en este curso, ¿no? Y en particular en los videitos que vimos. Esta era muy sencillita, sin embargo, por ahí alguien no la contestó bien. Dice simplemente, llene, ¿no? Entonces, de estas van a venir en el próximo examen de llenar en blancos, ¿no? La métrica popular de blanco es usada para medir el requerimiento no funcional de blanco. Entonces, necesito en el primer blanco el nombre de la métrica y en el segundo blanco el nombre del requerimiento, ¿sí? Entonces, aquí la respuesta correcta era métrica de uptime, o de tiempo arriba o de tiempo en ejecución, porque mientras más tiempo el producto esté arriba o en ejecución o prendido y disponible para los usuarios, pues más confiable es, ¿sí? Entonces, esta era la respuesta correcta. Uptime es una métrica de confiabilidad, no es una métrica de desempeño. ¿Sí? Entonces porque las métricas de desempeño tienen que ver con uso de recursos, con tiempo de respuesta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es diferente. Y entonces, esa era la respuesta correcta. Y creo que eso era todo con respecto a este cuestionario. Y ahora, con respecto a la encuesta que acabamos de hacer, a la pequeña prueba que acabamos de hacer, pues ahí sí les voy a ceder la palabra a ustedes para ir respondiendo rápidamente. ¿Dónde están? Aquí están las preguntas. Ok. Entonces, empecemos con Ismael. Por favor, que nos puedas resumir nada más. ¿Qué respondiste? ¿Por qué las prácticas personales disciplinadas son importantes? De acuerdo al documento de Basili y Boy. Ya, Sandra, estoy abriendo.
para Está ver bien. mis respuestas. Ajá. Y, voy a abrir yo acá también el documento más bien el del... Es que no me deja ver mis respuestas. O sea, me sale solamente que ya ha finalizado la actividad. Ok, entonces las abro yo. Déjame te comparto acá. Entonces, mostrar respuestas. Y en la primera respuesta, debe estar más abajito. Ok, ahí está tu respuesta. Bueno, entonces, en la primera pregunta que se refería a en este caso era la métrica número 8 de las prácticas de prácticas disciplinadas de los desarrolladores, pues de que son importantes porque pueden disminuir la tasa de efectos un 75%, que era lo que nos decía el documento. Y nos daba algunos ejemplos. No decía exactamente, no se refería exactamente a las prácticas disciplinadas de los desarrolladores, pero daba ejemplos de su eficacia. En este caso, el que puse fue el de los datos de CleanRoom de la NASA, que decían que ha mostrado reducciones del 25 a 75% en las tasas de falla durante las pruebas. Gracias. Entonces, está demostrado estadísticamente que tener prácticas disciplinadas cuando desarrollas ayuda a reducir los defectos. En el menor de los casos, 25% de disminución de errores que provocan defectos, y en el mejor de los casos 75%. Ahora, la observación que hace Ismael es súper interesante, ¿no? Porque él dice, lamentablemente en el paper no menciona ni lista cuáles son estas prácticas disciplinadas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, compartirles, voy a abrir una pestaña acá y voy a hacer una búsqueda. Por ejemplo, un proceso de software que propone prácticas disciplinadas a nivel de desarrollador es el proceso PSP, que se llama Personal Software Process. Entonces, el Personal Software Process, déjenme ver una fuente aquí. Aquí la CEI, que es el Software Engineering Institute, sería la mejor fuente que podemos utilizar nosotros. Entonces, el proceso personal de software, como dice aquí, es una propuesta que se hace para que cada uno de los desarrolladores de manera individual siga una serie de reglas, ¿no? Así como hay buenas prácticas de codificación en un lenguaje de programación, también hay buenas prácticas de trabajo para los desarrolladores. Entonces, el PSP te provee esas prácticas, te provee también formularios o plantillas en las cuales tú puedes ir haciendo los registros de tus propias métricas, y en base a eso puedes irte conociendo a ti mismo, ¿no? Por ejemplo, puedes ir conociendo qué tipo de defectos son los que más usualmente tú insertas en el producto. También te puede ir ayudándote a conocer en qué fase o actividad del ciclo de desarrollo de software por lo general tú insertas más defectos, si eres más, digamos, propenso a equivocarte cuando estás codificando o cuando estás levantando requerimientos o cuando estás haciendo pruebas. Entonces, básicamente lo que propone es que a paralelo a las actividades de desarrollo, tú también hagas actividades de registro o de mediciones de cómo estás haciendo las actividades de desarrollo, para en base a esas métricas poder retroalimentar y mejorar tu proceso personal. Entonces, PSP, y aquí se lo pueden descargar porque es del Software Engineering Institute, es abierto, es una de esas propuestas que existen para el trabajo personal de cada uno de nosotros. Yo conocí este PSP en el año 2000, cuando estuve haciendo mi maestría en Estados Unidos, y de hecho lo aplicamos, lo aplicamos en un par de proyectos que hicimos, y realmente es muy eficiente. Es muy eficiente como para poder autoconocerte y en base a eso poder irte automejorando como codificador y en todos los roles en general. Entonces, no sé si eso, Ismael, un poco responde en algo a tu pregunta de cuáles serán esas prácticas. Sí, se responde a mis preguntas. Chévere. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Por favor, si puedes responder
Ricardo, la pregunta decía, acorde al mismo documento de métricas para reducción de defectos de software, ¿por qué son importantes las revisiones por pares? Te la pongo acá. Ya, profe. Bueno, eso pertenecía a la regla número 6, en la cual que la revisión entre pares ayuda a encontrar el 60% de los defectos, en la cual que nos decía que podríamos hacer cualquier tipo de revisiones, como pueden ser las revisiones de diseño de interfaces, documentación. En sí podríamos realizar cualquier cosa. Entonces, esto es con el objetivo para comprobar que lo que estamos haciendo está de manera adecuada y cumple con el propósito que ha sido de ser construido. Por ejemplo, también creo que nos ayuda a ver una gran perspectiva de ambos lados, tanto como decir programación en pares, cuando uno programa, solo se detalla programar y el otro se enfoca en el entorno para ver si está cumpliendo ese objetivo. Correcto. Igual que la otra, aquí es importante tomar en cuenta primero la estadística de eficiencia de la práctica o de la métrica, ¿no? Que en este caso es 60%. Entonces, en la anterior, entre 25 y 75%, cuando tú solito, tú mismo y llevando tú mismo tus propios registros, vas perfeccionándote, digámoslo así, en tu trabajo como desarrollador. En esta segunda pregunta, en cambio, le aumentamos un 60% más de eficiencia en el tema de identificar defectos, ya no tú solito, sino en revisiones, es decir, otros ojos que ven lo que tú estás haciendo. Como bien dice Ricardo, un ejemplo clásico es la programación en pares, ¿no? Ahora, Ricardo, aparte de la parte de peer programming, ¿tú has aplicado procesos de revisión en algún otro contexto, en algún proyecto de desarrollo? ¿O has visto o leído algún ejemplo adicional que se te ocurra de revisiones? La verdad no, profe, solo el anterior semestre que hicimos programación en pares, profe. Ok, pues bueno, en este bimestre vamos nosotros a hacer al menos una tarea o dos de revisiones entre pares. Y entonces ahí vamos a ver de manera práctica cómo se trabaja un proceso de revisión, que puede ser desde una revisión súper informal, que no tiene ni documentación, ni planificación, ni nada, pero que retroalimenta y encuentra defectos, que no es tan eficiente como una revisión súper mega formal que se llama inspección y que ya está regido por una norma y hay el estándar plantea roles, el estándar plantea cómo realizar la documentación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces puedes ir desde un extremo muy informal hasta un extremo muy formal en el tema de revisiones y está demostrado que mientras más formal, más eficiente es. Y encontrar 60% de defectos solamente revisando a mano, ¿no? Porque estas no son revisiones automatizadas, sino a través de los ojos humanos de alguien más. Entonces es bastante grande. De hecho, por eso Clau decía que las revisiones son una de las herramientas más eficientes y lamentablemente una de las menos usadas al mismo tiempo en la mayoría de actividades de desarrollo de software. Y entonces de eso sí vamos a trabajar nosotros en este trimestre con un par de ejercicios que están planteados a futuro, cuando lleguemos a la sección de estudio conceptual del tema de las revisiones. Vamos a la tercera pregunta y esta, por favor, para que respondas, Andrés Yumikinga. ¿Cuál de las métricas de este documento de reducción de defectos de software te llamó más la atención y por qué la escogiste? Bueno, como yo puse, me llamó la atención la número 1, ya que en la número 1 hablaba de, si no mal me equivoco, aquí tengo anotado, hablaba de que el 80% de retrabajo era evitable, pero esto es algo que siempre se ha venido haciendo, si no mal me equivoco. Entonces eso me llamó la atención porque son problemas que vienen anteriormente dándose y aún así en la actualidad los desarrolladores siguen haciendo lo mismo. O sea, cuando tienen un proyecto o entrega de un producto, siguen teniendo ese alto porcentaje de retrabajo. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque son cosas que siguen pasando en la actualidad, que vienen desde años atrás. De hecho, ¿no? Y es parte tienen
tiene que ver o se complementa con la primera pregunta que hablábamos de las disciplinas personales de cada uno de nosotros, ¿no? Ahí, Andrés, cuéntanos de tu experiencia personal, puede ser incluso en proyectos académicos, una anécdota o una historia de retrabajo que te acuerdes en este momento que a ti te haya tocado rehacer algo que ya habías hecho por no haberlo hecho bien al inicio. Podría ser cuando tuve que entregar por ejemplo, el proyecto de redes, que tuve que investigar así para programar una cosa. Ya estaba funcionando todo, pero al final le metí un código a ese router que literalmente no pude borrarle y me tocó hacer todo de cero. O sea, repetir todo lo que hice anteriormente. Pero eso fue porque, o sea, le fui haciendo las funciones más difíciles y las más fáciles las dejé para el último. Entonces ahí fue cuando ya le afectó las otras funciones que le hice y Y entonces, ya no para funcionó. evitarte ese retrabajo que te tocó volver otra vez desde el inicio, ¿cómo debió haber sido tu estrategia? No, primero hubiera clasificado las más fáciles, le hubiera ido configurando entre las más fáciles e irle probando. Y así no cometí el error que le hacía las difíciles improbarle. Entonces, cuando le implementé las fáciles, literalmente no funcionó. Entonces me tocó hacer, en cambio, cuando le iba haciendo uno por uno desde los más fáciles y probando, pues ya valió. Pero Claro, sí me y costó. es lo que dicen, ¿no? Que si uno no hace las cosas bien desde un principio, uno luego trabaja el doble, ¿no? Entonces, de eso un poco se trata lo del retrabajo. El ejercicio que acaba de hacer ahorita Andrés de reflexionar sobre cómo hizo las cosas y de proponer una mejora estrategia es súper importante porque a pesar de que no podemos volver al pasado y cambiar cómo se hicieron, sí podemos utilizar esta lección aprendida a futuro. Entonces, la próxima vez que tengas un escenario comparable, ya no deberías caer en el mismo error. Esa es básicamente la idea, evitar tropezar nuevamente con la misma piedra, que se suele decir el dicho, de evitar caer nuevamente en el mismo error y por lo tanto en seguir insertando los mismos defectos en el proyecto y por lo tanto seguir haciendo retrabajos, seguir volviendo a trabajar lo que ya se hizo porque no quedó bien la primera vez. Sí, es toda una filosofía de calidad que se llama Do It Right the First Time. Esa es una filosofía oriental japonesa, ¿no? Que dice, no importa lo que hagas, hazlo bien la primera vez. Y entonces la idea es que no haya una segunda vez, porque lo hiciste bien la primera y no hay necesidad de repetir, ni de regresar a ver, ni de componer, etcétera. Entonces, y obviamente eso requiere tener una mentalidad perfeccionista, ¿no? Y el estar muy enfocado cuando estés haciendo un trabajo para minimizar la cantidad de errores que cometes. Eso es parte de la disciplina personal. Entonces, cuando yo me siento a codificar, por ejemplo, me pongo en un mindset, me pongo en una postura mental en la cual toda mi atención, todo mi enfoque, todas mis capacidades las pongo a disposición del código que estoy creando, ¿sí? Y lo tomo con la seriedad y la responsabilidad del caso, ¿no? Como que de ese código dependiera que alguien vive si el código está bien o que alguien fallece si el código está mal. Y entonces, con todas esas precauciones, obviamente no van a haber los descuidos que te llevarían a cometer errores y a insertar defectos. Esa es un poco la idea de cuál debería ser nuestra, digamos, postura en todas las actividades de desarrollo de software y en realidad yo diría en todas las actividades de nuestra vida, ¿no? Todo lo que se hace hay que hacerlo bien, incluso descansar. Si vas a descansar, descansa bien. Si vas a divertirte, pues diviértete bien. Si vas a estudiar, estudia bien. Y entonces en cada momento la acción en la que estés involucrado, involúcrate al 100% de tus capacidades y hazla de la mejor manera posible, a tu mejor saber y entender. Y eso un poco luego vas notando que te vuelves súper más eficiente. Sí, a mí a veces la gente me pregunta, bueno, ¿y cómo alcanzas a hacer tanto en un año o en un semestre o en una semana, ¿no? A veces en un día, ¿no? Digo, no sé, o sea, simplemente voy
sistemáticamente atacando una cosa a la vez de la mejor manera que puedo. Y cuando ya la he terminado, pues paso a la siguiente y trato de no distraerme. Y asimismo, cuando necesito descanso, pues trato de no, de también darle a mi cuerpo, a mi mente, el tiempo para descansar, para alimentarse, para ejercitarse, yo qué sé. Entonces, todo eso es parte de disciplina personal, no solamente como profesional, sino también como persona, ¿no? Y te va ayudando a tener una mejor calidad de vida. Entonces, como que todo se va integrando. Bueno, vamos a ir con la última pregunta. Decía, explique el principio del manifiesto que empezaría a aplicar de inmediato en su vida, sea académica o sea profesional, indicando a cuál valor escoge ese principio y cómo lo vas a aplicar. Entonces, creo que solo nos falta, Brian, responder. Sí. Ya te voy a poner acá y cuéntanos de qué valor corresponde, qué principio escogiste y cómo lo vas a aplicar. Bueno, nos hablaba de lo que es para mejorar los procesos de software. Nos daba una guía basada en experiencias, lo cual sí me resultó bastante útil. Y bueno, de los principios que yo consideré serían los principios personales que nos hablaban de los valores personales. Estos nos ayudan bastante a nosotros como personas a analizar bastante lo que hacemos y poder mejorar dentro de lo que es la calidad del producto que nosotros tenemos y así nos basaríamos también en el top 10 también que vimos y de manera personal poder nosotros llenarnos estos conocimientos y poder realizar un producto de calidad, aplicarlo de manera profesional, lo que sería en el desarrollo. Ok, de acuerdo de manera general, pero de manera puntual, voy a abrir ahí con un ratito el manifiesto para que veamos por última vez, antes de pasar al siguiente capítulo, la propuesta del manifiesto de una manera introductoria, ¿no? Recuerden que este curso es, de hecho, un curso introductorio de calidad de software. Para aquellos de ustedes que se animen por la maestría de software y la mención calidad, pues ahí avanzamos más en temas, profundizamos más en temas de calidad. Pero en este curso pues tratamos de cubrir la generalidad de los temas. Entonces, estos son los 3 valores, los valores relacionados con las personas, con los negocios, con el negocio como tal y con el cambio. Y el manifiesto para cada uno de estos 3 valores establece un conjunto pequeño de principios, ¿no? Porque este es un manifiesto también basado en agilismo. Entonces, un poco la idea es reflexionar sobre cada uno de estos principios y ver cómo puedes progresivamente ir incorporando cada uno de ellos, o al menos algunos de ellos, o al menos uno de ellos, como decía la pregunta, en tu vida profesional o en tu vida en general desde este mismo momento, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes, por ejemplo, aplicar gestión de riesgos en tu vida? O cómo puedes, por ejemplo, crear un ambiente de aprendizaje en tu entorno, sea tu entorno de empresa, tu entorno de estudio, tu entorno familiar, etcétera, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea. La idea es aterrizarle al manifiesto de una cuestión retórica o teórica hacia una cuestión práctica, puntual, de cómo yo esto lo puedo aplicar en mi vida real, ¿sí? En mis circunstancias reales y actuales. No a futuro, no después, no cuando tengo un trabajo o de esta forma o de la otra, sino si es posible desde este momento y bajo mis circunstancias. En ese sentido va un poco la pregunta para que la sigan reflexionando y de pronto la pregunta se repita, como les decía, en el examen del segundo bimestre. Entonces, bueno, con eso ahora sí cerramos el capítulo 4. No sé si alguien tiene alguna duda o quiera compartir algo, preguntar algo con respecto a este capítulo antes de abrir el último capítulo de la materia, que es el 5. Y si no, ya saben, regálenme un like de que todo está bien.
Gracias, Bolívar, Ricardo, Brian, Andrés y Ismael. Chévere. Entonces, bueno, ya les leeré completo estos días su pruebita y les pondré la nota y la respectiva retroalimentación a cada uno. Mientras tanto, entonces, vamos ya de recta final en este curso, que se ha pasado un poco rápido para mi criterio, aunque todavía nos falta algunas semanas de trabajo. De todas maneras, estamos ya entrando hoy en el último capítulo, que es el capítulo 5, y es uno de mis capítulos favoritos en realidad, por varias razones. Una de ellas es que ya vamos dejando atrás la parte más teórica y vamos entrando en la parte más práctica de esta materia. Entonces, acá está el capítulo 5, que se denomina pruebas de software. Entonces, por ahora he abierto para ustedes los primeros recursos, que son la plantilla de laboratorio que vamos a utilizar el día de hoy para el laboratorio que vamos a empezar en un ratito, y que van a tener ustedes una semana para realizarlo, es decir, lo tendrán que entregar de hoy en 8 hasta las 9 de la mañana. Vamos a trabajar con 2 herramientas, una para medir usabilidad, accesibilidad y otras cosas que ya vamos a revisar juntos, que es el SourceSite, y otra herramienta que es específica para medir temas de accesibilidad en la web, que es la herramienta Wave. Entonces, esas son las 2 herramientas que vamos a trabajar en el laboratorio de esta semana. Luego, un conjunto de diapositivas que las vamos a empezar a abrir desde hoy, que hablan de la parte introductoria de qué es el ISTQB, siglas del International Standard Testing Quality Board, o Comité de Calidad de Pruebas Internacionales. ¿Sí? Entonces, esta es una organización a nivel mundial que se encarga de ir evolucionando el cuerpo de conocimiento del testing de software, de las pruebas de software, y en base a esa evolución ir planteando certificaciones, que son certificaciones profesionales válidas a nivel mundial. Luego, el libro de texto, como ya les había adelantado, en este capítulo utilizamos un nuevo libro de texto que se denomina Fundamentos de Pruebas de Software. Este libro está en español y es escrito por Rex Black y Gary Rueda. Yo tuve la oportunidad de tomar un curso con Rex en el año 2012 en Lima, en un congreso mundial de calidad de software que hubo allá, y ahí conocí a muchísima gente de primera línea en calidad de software, porque ese congreso se hace cada 4 años. Y entonces, un poco todos se dan modos para que sus agendas coincidan cada 4 años y poder tener esos encuentros. Bueno, al menos eso pasaba prepandemia, ¿no? Ahora supongo se volverán virtuales, como casi todo. Y Gary es un compañero mío, amigo, en el board de HASTQB, que es la versión Hispanoamérica del Software Testing Quality Board. Entonces, tengo el gusto de conocerles ambos autores, y es un libro bastante didáctico, y tal vez una ventaja para ustedes de este libro es que las preguntas están redactadas en la misma manera que las preguntas de la certificación real y del examen, que son las preguntas tipo ABCD. Entonces, de aquí en adelante vamos a resolver, igual que hicimos con el otro libro, preguntas seleccionadas de los capítulos, pero en este caso siempre son preguntas de selección. Entonces, hoy vamos a plantear justamente, bueno, aquí no sé por qué no se ha actualizado, en realidad, qué raro que no esté actualizado, tal vez actualice en el otro curso. Ya les voy a actualizar acá, vamos a leer hasta la sección 1.4 y vamos a hacer un conjunto de ejercicios, y esto está, como es el trabajo teórico, lo tenemos que realizar hasta el día lunes a las 23 horas. De hecho, sí, no sé por qué dice debido al 2 de enero. Ya le voy a ver, no sé por qué no se actualizó, ya se los actualizo. Y finalmente el informe de laboratorio. Entonces vamos a empezar por el laboratorio justamente, para lo cual les pido que en este momento se descarguen la plantilla.
como para hacer más sencillo para ustedes el trabajo de laboratorio, en este semestre yo he preparado plantillas por laboratorio que ya vienen, digamos, específicas para las herramientas que vamos a utilizar. Entonces, igual que yo, por favor, descárguense en su plantilla, grábenla ya con su nombre, pongan su nombre, la fecha y podemos empezar a trabajar, ¿no? Entonces, aquí ya te está indicando lo que tienes que llenar, un objetivo por cada herramienta, como son 2 herramientas, son 2 objetivos. En el marco teórico, posteriormente, pues tú harás las consultas, investigarás sobre usabilidad como término, o sobre accesibilidad como término, alguna introducción teórica de SourceSite, para qué sirve, cuántos tipos de evaluaciones realiza, en qué consiste cada tipo de evaluación, incluir un diagrama, sea hecho por ti mismo o referenciado, de cómo funciona la herramienta, y lo mismo para la segunda herramienta, que es la herramienta Wave. Esta vez también hice afinamientos en los informes porque no es mi intención que ustedes gasten mucho tiempo haciendo informes. Estuve viendo que en muchos casos quedaron súper extensos y me di cuenta que era porque yo estaba pensando que era una buena idea que el informe incluya digamos, el producto con el que yo hago el ejemplo, que por ejemplo en el caso del SonarQube fue el producto de COVID, y después incluya otro producto con el que tú haces tu práctica personal, porque de esa manera, pensaba yo, tienes la oportunidad 2 veces de utilizar la herramienta. Sin embargo, las desventajas es que en cambio los informes estaban súper extensos por la cantidad de capturas, y eso pues yo sé que cada página de un informe te cuesta tiempo, no es que sale, digamos, instantáneo, y a su vez yo también tengo que revisar informes sumamente amplios, ¿no? Entonces, he hecho una pequeña variación para que los informes sean un poco más eficientes, un poco más ligeros, y va a ser de la siguiente manera. En el capítulo 3, esta vez solo vamos a poner la parte de las instalaciones. Entonces, 3.1, la instalación y configuración del SourceSite. Entonces, ahorita que empecemos la práctica, ya puedes empezar a llenar este paso a paso, conforme tú vas haciendo yo voy haciendo acá en mi estación local, tú vas haciendo en paralelo en tu estación local y vas capturando de tu estación local, ¿sí? La idea es que las capturas sean sobre tu computador. Y es básicamente instalar y configurar, o sea, enter, enter, enter. Y lo mismo para la instalación de Wave, que es de hecho más sencilla porque es simplemente una extensión en tu navegador. Entonces ve decidiendo si vas a trabajar sobre Chrome o sobre Firefox, que son los 2 navegadores en los cuales se puede instalar la extensión de Wave. Y eso sería todo en la sección 3, entonces nos va a quedar una sección 3 más pequeñita porque solo va a tener las capturas y las explicaciones de cómo instalar y configurar las 2 herramientas. Entonces, en la sección 4 es donde va a estar el grueso de tu trabajo y de tu informe. Entonces, la 4.1, las preguntas que están en el aula, ya las vamos a revisar juntos. Y en la 4.2 ya sería el ejercicio paso a paso y vamos a trabajar todos con el mismo ejercicio, que más bien dicho, con el mismo producto, pero como es un producto grande, nos vamos a repartir. Entonces, cada uno de ustedes va a evaluar no todo el producto, sino un pedazo del producto. Eso también en función del tiempo, ¿no? Porque, o sea, ya con el pedazo que tú hagas, tú vas a tener la idea clara de que eso mismo que hiciste en esa sección o componente del producto, pues habría que hacerlo para el 100% del producto, ¿no? O sea, simplemente es el mismo trabajo repetido en las otras partes. Entonces, para hacerlo más eficiente, más bien repartí el producto entre los 5 y cada uno va a entregar un pedazo. Y cuando yo les lea a todos, pues yo tendré una idea global del producto. Entonces, ¿cómo va el ejercicio paso a paso? Las capturas de pantalla y si quieres capturas de los códigos con los errores, los resultados de las pruebas que te botan las herramientas, etcétera, ¿no? 2 secciones que se me habían quedado por fuera en los informes anteriores, estoy componiendo en este informe, que como ven estoy retroalimentando y mejorando también. La sección de conclusiones, que no debe ser muy larga tampoco, yo pensaría que 3 conclusiones son suficientes, puedes poner más si quieres, y las conclusiones son básicamente relacionadas con los aprendizajes obtenidos al hacer este laboratorio.
Entonces, ¿qué es lo que tú concluyes desde tu formación profesional al final de este laboratorio? ¿Sí? Entonces, concluyo que este tipo de herramientas es buena, no es tan buena, podría ser mejor, no sé, concluyo que con esto yo voy a tener, no sé, una manera automatizada de corregir tales cosas, no sé, lo que tú quieras concluir, pero siempre desde tu aprendizaje. Porque si ustedes han visto, algo que yo quiero orientar es que la reflexión personal que tú hagas sea desde las capacidades que tú vas logrando y los progresos que tú vas logrando en tu formación profesional, en el caso de esta materia específicamente en lo que tiene que ver con, obviamente, calidad de software. Entonces van por ahí y las recomendaciones mínimo 2. Pueden ser solo 2 o pueden ser más. Y aquí es al revés, bueno, no al revés, es complementario. Mientras las conclusiones es una reflexión interna tuya propia, las recomendaciones es en relación al entorno. Entonces, puede ser dirigidas a los proveedores de la herramienta. Señores de SourceSite, ustedes deberían darnos una opción para que el informe que se genera automáticamente en PDF sea un informe completo y no solo sumarizado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, alguna cosa que tú le recomiendas al de la herramienta para que la mejore. ¿Sí? A los desarrolladores, entonces a tus colegas, después de haber hecho este informe, yo recomiendo que usen esta herramienta o de pronto no la recomiendo que usen porque es complicada, porque es antigua, porque es confusa, porque es lenta, porque es cara, lo que tú quieras, ¿no? Entonces podría ser tu recomendación negativa o positiva dada a los desarrolladores. ¿Sí? Y el último posibilidad es una recomendación para el desarrollo del curso, para futuros laboratorios, tanto en este mismo semestre como a futuro, ¿no? Tú podrías decir, tal vez recomiendo que para la próxima vez, para futuros laboratorios de estas herramientas, yo que sé, no se hagan 2, sino solo de una, o no se hagan solo 2, sino 4, lo que tú quieras. Las referencias y los anexos. Entonces, sí quería tomarme un tiempito de mostrarles la plantilla porque para mí es importante que ustedes vayan mejorando la calidad de los productos académicos que sacan. ¿Sí? Entonces, con esto espero que estén más claras mis expectativas con respecto al nivel que debe tener el informe y lo vamos a empezar a llenar ahorita mismo, a menos que tengan alguna pregunta con respecto a la plantilla. Y si no, ya saben. Ayúdenme con el like. Gracias, Ismael, Bolívar, Ricardo, Andrés y Brian. Ok, entonces ya con todo el mundo con la plantilla abierta, entonces ahora sí. Disculpe, Sandra, yo no sé la mano del chat, no del... Ah, perdón. Dime. No entendí la diferencia de lo que dijo del punto 3, de que no estaba el desarrollo de la práctica. No entendía porque yo solo vi que cambió del 3 al 4. Ya, lo que pasa es que antes, en los informes anteriores, había que poner aquí, en la 3, un paso a paso del ejemplo. Y aquí hay que poner acá, en la 4, un paso a paso de otro producto. Entonces, te tocaba hacer un informe con 2 softwares. En cambio, ahora solo va a ser un informe de un solo software. No sé si con eso... Es que solo en el anterior hicimos de 2 softwares. Solo en el anterior informe. Pensé que no sabía a qué se refería ese en específico. Ajá, sí, me refería a ese, que en el anterior informe hicimos 2 softwares, en este solo vamos a hacer de uno, y de hecho no vas a hacer de uno, sino de un pedazo de uno. Entonces, a eso me refería con que estoy tratando de acotar un poco más el alcance del trabajo para que no les ocupe tanto tiempo. Esa era la idea. No sé si ahora ya estamos más alineados. ¿Sí? Ismael. Sí, me quedó claro. Gracias. Ok, chévere. De nada. Vamos a ver cómo nos va. Igual, pues esto como es prueba y error, pues vamos en el camino viendo cómo nos va. Voy a agrandar un poquito más y ustedes tienen también acceso a esta pantalla en el aula virtual, pero vamos a irlo haciendo juntos, ¿no? Especificaciones son 10 puntos. He tratado de hacerlos lo más detallados posibles para que no haya confusión. De todas maneras, vamos a ir trabajándolos ahorita entre todos. Entonces, lo primero, vamos a descargar el instalador de tipo Free Trial de la herramienta que se llama SourceSite.
Entonces, vea este link, perdón. Entonces, te debe aparecer esta pantalla de Power Mapper, que es la empresa que crea la herramienta. Y ahí escoge Free Trial, porque obviamente no estamos para pagar, ¿no? Entonces, la versión Free Trial tiene, obviamente, funcionalidad reducida. Por ejemplo, no deja evaluar más allá de 100 páginas del producto. No te da todos los resultados completos, pero es suficiente para lo que nosotros queremos, que es tener una primera aproximación del source site. Entonces, dale Free Trial, descárgate y instálalo. Entonces, ese es el punto número 1. Y no te olvides de ir capturando conforme lo vas haciendo para que luego no tengas que volver a hacer. Acuérdense que estamos tratando de ser más eficientes, de evitar el retrabajo. Entonces, si ahorita no te distraes y lo haces y de una vez vas llenando tu informe, ya después no vas a tener que volver a repetir porque se te olvidó o te quedó algo pendiente o lo que sea. Entonces, pueden por favor seguir trabajando en la instalación, que es muy sencilla, mientras yo les leo el punto número 2. Como siempre, mi segunda recomendación, una vez que ya tienes la herramienta instalada y lista para usar, es leerse las instrucciones de uso, leerse los manuales, entender la herramienta, ¿no? Debe ser una de tus prácticas de disciplina de ingeniería, ¿sí? Siempre tratar de entender lo que estás utilizando a la profundidad que requiere una mente ingenieril, no no en la superficie, como sería una mente de un usuario operativo. Entonces, porque tú no eres un usuario operativo de las herramientas que utilizas, sino eres un usuario ingeniero de las herramientas que utilizas. Entonces, es una distinta mentalidad. Entonces, acá les he incluido a ustedes el link que te lleva a esta pantalla que voy a abrir acá, donde está el manual. Ay, no, este no es. Qué raro, porque aquí dice Source Site, ¿por qué se abriría ese? Es un poco extraño, a veces me pasa que no se actualizan los links. Power Mapper, qué chistoso, ¿sí le ven? Puede ser un cookie o no sé, pero si ustedes se fijan acá dice powermapper.com, así es que me lo voy a hacer cut and paste y le voy a pegar acá. No tengo idea por qué no esté saliendo desde el clic, pero aquí está. Este es el manual de Source Site, no es un manual muy extenso, mide 13 páginas. Les recomiendo hojeárselo antes de usar la herramienta, cuando ya vayan a hacer su informe, para que puedas sacar el mayor provecho posible a la herramienta. Y aparte que aquí vas a encontrar las respuestas a algunas de las preguntas del cuestionario. Entonces, ese es el link de la herramienta. Ok, entonces hasta ahí lo que podemos llegar sin que ustedes lo tengan instalado. Entonces, cuando ya lo tengan instalado, les va a pedir ya te doy la palabra, Ismael. Les va a pedir en qué directorio folder quieren instalar. Entonces, escojan un folder de su equipo y se les va a instalar este aplicativo que se ve, déjenme ver acá. Se instala como cliente, ¿no? Ahí tengo muchas cosas abiertas, pero se instala con el nombre de Source Site 5 Trial, con este icono de acá. Ahora sí te escucho, Ismael. Nada, solo iba a decir que me salió, no me dejó instalar el antivirus, pero ya le desactivé para que me deje instalar. Sí, porque no queremos instalar el antivirus, solamente el Source Site, sino que claro, siempre te viene con otras cosas. Me dejó, digo, el antivirus. O sea, me salió una notificación de que es una amenaza. Ah, sí, es que, bueno, él siempre te va a decir eso, tienes que decir algo, pero ya lo solventaste, ¿no es cierto? Sí, ya lo quité. Ok. Automáticamente. Ok, entonces, si ya todo les salió bien, deberían ustedes poder darle clic sobre la herramienta Source Site 5 Trial, que lo voy a hacer yo acá también.
el que se te bajó es este, ¿no? El source-side eval.exe, ese le diste enter, le diste el path y se fue. Y entonces, una vez que esté instalado, doble clic sobre el icono de la aplicación source-side y te va a aparecer esta interfaz, así tal cual se ve. Ay, ¿les estoy mostrando o no? No me digan que no estoy compartiendo. No, no estás compartiendo. Mil perdones, voy a volver a repetir. Ahorita me di cuenta que no les estaba compartiendo. Entonces, les decía que este es el icono y cuando le das doble clic en el icono este de SourceSite 5, te aparece esta interfaz. Ojalá que eso ya sus instalaciones se vayan dando y lo puedan tener. Y entonces esta interfaz, como ustedes pueden ver, es un navegador básicamente. Entonces aquí tienes el cajón para la dirección de navegación, es donde vamos a poner el URL del portal web que vamos a analizar. Aquí tienes la flechita del Go, cuando te quieres ya ir a navegar, y aquí tenemos el panel de opciones, ¿no? Entonces es como un navegador la interfaz del SourceSite. Y ahorita está pues con la pantalla genérica, donde están la documentación. Entonces, cuéntame, Ismael, ¿ya llegaste hasta allá? No, profe, no me dejó instalar. Al final no me dejó instalar. ¿Qué te dice? Me salió que él estaba en la barra y de ahí me salió que failed en la instalación. ¿Algún otro Está tuvo? borrando, Inge. Profe, ¿Perdón? a mí el Windows Defender me detecta como que, o sea, como un software malicioso y no me da permiso. Ya, lo que pasa es que es un crawler. Entonces, probablemente los chequeadores que ustedes tienen, tienen chequeado que no se deje bajar crawlers, ¿no? Un crawler es los que van y rebuscan dentro de los sitios web, a veces con fines maliciosos. En nuestro caso, sí vamos a rebuscar un sitio web, pero con fines de hacerle pruebas. Entonces, ¿quién era? Le perdí el nombre de quién le salió el error del Windows Defender. A mí, profe, el Windows Defender no me dejó. ¿Y cómo le solucionaste? ¿O no le solucionaste? Ya le puse cansado, es que ya me dio cosas. Y ya, no, pues nueva, pues. Es que le va a interpretar como un crawler, le va a interpretar como una posible amenaza. Antes de ir a Ismael, ¿alguno de ustedes logró ya instalar? Ricardo, Brian, Andrés. Inge, a mí yo utilizo el Google, el Edge, y Ya. en el mismo navegador al rato que se descargó, se terminó de descargar y ya me salió el error que está eliminado por proteger el computador porque se trata de productos maliciosos, así me salió. Y ya se borró. Ya, bueno, pero no es un producto malicioso. Yo uso Windows 10, la pantalla que les estoy mostrando, y no recuerdo cuando le instalé que me haya salido ningún problema con los antivirus. A lo mejor ustedes tienen antivirus y protecciones más sofisticadas que las que yo tengo. Ricardo, ¿cómo te fue a ti? A mí también se me activó el Windows Defender y no me dejó instalar. Y Andrés, lo mismo. Sí, profe, estoy tratando de arreglar porque no se pone nada. Ya, porque ahí lo que van a tener que hacer es pues reconfigurar su Windows para que no le bloquee o no le elimine automáticamente. Debe haber alguna opción, eso ya es tema Windows, de que tú le puedes decir haga una excepción con este ejecutable, este instalador, esta aplicación en particular. Y yo sí quiero que tenga acceso. Ismael, ¿a ti cómo te va? ¿Te quedaste en ese error? Sí, no puedo. Creo que, no sé, me va a tocar tal vez iniciar, no sé, tal vez reiniciar el computador sin antivirus. O No sé, también ¿verdad? una opción sería también crear una máquina virtual, ¿no? Una máquina virtual con un Windows vacío y en ese Windows vacío pues solamente instalar el SourceSite o algo así. Pero como digo, esos ya son problemas de configuración de tu Windows para poder permitir, porque la herramienta sí hace un trabajo estilo crawler, eso sí es verdad. Entonces, bueno, en ese caso vamos a continuar viendo desde mi pantalla, porque con seguridad lo van a poder resolver. Si lo resolví yo, y yo lo tengo instalado en 2 equipos, en este y en otro que tengo, y no recuerdo si me dio problemas, y si me dio,
no debe haber sido complicado porque me acordaría. ¿Sí? Este lo instalé anoche, de hecho, aquí, y no tuve ningún problema. Y la otra la tengo instalado desde el semestre pasado. Y lo bueno es que la versión trial no caducó. Pensé que hubiera caducado, pero no. Entonces, bueno, van a saber que ya lograron que el Windows les acepte al source site cuando ya puedas ver esta pantalla que tengo acá. Sí se está viendo, ¿verdad, chicos? Sí. Ya. Ok. Entonces, es un navegador tal cual. Y es muy sencillo el uso en realidad. Entonces, ese es el punto número 3. Abrir el navegador y una vez que abras el navegador hay que configurar tal como nosotros queremos. Entonces, vamos a configurar desde el menú Check, Choose Rules y Accessibility. Y vas a configurar con estos parámetros que están puestos acá. Para WCAG, que es la norma que doctor Luján nos había explicado en la conferencia de ética, vamos a utilizar la versión 2.1, que es la última que tiene implementado SourceSite, en el nivel AA, que como se recordarán es el nivel intermedio de accesibilidad, el máximo es AAA y es el que legalmente es requerido en la mayoría de países que tienen normas de accesibilidad. En donde dice PDF vamos a escoger la opción Matterhorn Protocol y hay una pregunta más abajo de teoría para que ustedes investiguen un poco de qué se trata este protocolo, pero les adelanto que es básicamente pautas para que los PDFs sean accesibles, para que en caso de que en este caso el portal que vamos a analizar incluya PDFs, esos PDFs también sean analizados. Y finalmente en la opción de AT Compatibility, AT significa Assistant Technology o tecnología de asistencia. Entonces, la tecnología de asistencia es los hardware o software adicional que una persona puede necesitar para asistirse en el uso de, más bien dicho, en la operación de un software. Por ejemplo, si yo tengo baja visión y uso la lupa de Windows es una T, es una Assisted Technology, una tecnología que me asiste. O si yo soy ciego, ciega y uso un lector de pantalla, el lector de pantalla que uso es un AT. ¿Sí? En este caso, justamente, vamos a habilitar la opción que nos permita chequear el soporte que tiene en el portal para lo que es lectores de pantalla, es decir, para lo que usan los usuarios ciegos. Entonces, esas 3 cosas nada más vamos a configurar. Entonces, se las voy a mostrar acá. Y si quieren por ahora, pueden ir tomando capturas de mis pantallas para que luego puedan tener una referencia o igual se está grabando, ¿no? Entonces, súper sencillo, te vas a Check, le abres la lista, te vas al final que dice Choose Rules. En errores no vamos a tocar nada. En esta pestaña dejamos tal cual está. En la pestaña de accesibilidad, como dijimos, aquí, bueno, yo como estuve moneando ya se ha puesto. Aquí por default me parece que te viene así. Entonces, le abres y le quitas el default y le pones W2.1 AA. Sección 508 le dejamos el default. En PDF me parece que te viene no checked por default. Entonces tú le pones el protocolo de Matterhorn para que nos chequee la accesibilidad de los PDFs. En AT Compatibility me parece que te viene no checked por default. Entonces tú le abres y le dices que queremos que chequee el soporte para lectores de pantalla, por screen readers. Y el Reading Age le vamos a dejar en el que está por default. Sin embargo, les quiero contar un poquito sobre esto. La edad de lectura tiene que ver con medir cuál es la complejidad del lenguaje utilizado en los textos, en este caso del portal o del software, ¿no? Entonces, SourceSite considera 3 niveles. El que se llama el nivel universal. Es decir, que el lenguaje que se usa debería ser el lenguaje que una persona promedio que sabe leer puede entender. Y usa como ejemplo la revista Reader Digest, que es como decir que alguien lea a vistazo. ¿Sí? Entonces, cualquier persona que sabe leer, coge un vistazo y puede entender. Entonces, ese es el nivel universal. El High School implica un vocabulario un poquito más sofisticado y una gramática un poquito más académica, ¿no? Entonces, alguien que ha terminado el colegio
y puede leer un contenido como el de New York Times, por ejemplo, ¿sí? Y finalmente el que nosotros le vamos a dejar, que es el avanzado. Entonces, en el avanzado ya es alguien que ha terminado la universidad y puede leer contenidos más complejos desde la perspectiva cognitiva. ¿Por qué es importante el Reading Age? Porque cuando tú quieres validar que tu sitio sea usable y accesible para personas con discapacidades cognitivas. Alguien que tenga, por ejemplo, cierto nivel de deficiencia cognitiva por un síndrome de Down, por decirte algo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, existen otros niveles, ¿no? Incluso mucho más básicos, por ejemplo, el nivel de lectura de un niño de 5 años, el nivel de lectura de un niño de 12 años. Entonces, yo digo, a ver, yo quiero que mi sitio pueda ser entendible por cualquier persona que tenga un nivel cognitivo hasta 10 años. ¿Sí? Y entonces escojo esa opción y la herramienta respectiva que tuviera ese nivel de detalle me avisa los contenidos que pueden estar más allá de la complejidad que yo quiero mantener. ¿Sí? Esa es un poco la idea de las métricas de Reading Age. Y en este caso le vamos a dejar avanzado porque vamos a validar un portal web técnico. Entonces, se supone que las personas, los usuarios que entren a ese portal son personas profesionales, ¿no? Eso en accesibilidad. Y creo que eso era todo. Acá en compatibilidad te dice todos los navegadores con los que va a hacer la revisión. Y aquí está el conjunto de navegadores, tanto a nivel de laptops, de computadores, como a nivel de dispositivos móviles. Y le vamos a dejar como está. En la parte de privacidad, le vamos a dejar como está. De hecho, eso solo sirve en lo que es la edición profesional. Entonces, le vamos a dejar como está. En la parte de búsqueda, aquí lo que hace es trabajar con los search engines, con los motores de búsqueda, y en este caso con con 3, el Google, el Yahoo y el Bing. Y también ver si cumple con las pautas de robots, ¿no? Los robots para lo que es los motores de búsqueda que hay en la web. Y finalmente, en la parte de estándares, le vamos a dejar como está para que nos valide HTML 4.5 y si es que hay funciones deprecadas que están siendo usadas, también nos avise. Y en usabilidad, que es la parte tal vez más importante de Source Site, le vamos a dejar como está, que es que sí nos chequee la usabilidad. El Source Site utiliza para chequear usabilidad las pautas que se llaman usability.gov con B pequeño. Estas pautas usability.gov se llaman así porque fueron creadas por el departamento respectivo del gobierno de los Estados Unidos, entonces por eso el .gov. Y entonces este departamento de usabilidad creó estas pautas para exigir que los sitios públicos en Estados Unidos sean usables y cumplan con las pautas. Y actualmente son referenciadas a nivel mundial cuando se habla de usabilidad. Y esa es una de las preguntas que ustedes tienen que responder. Entonces, esto bueno como para contarles todas las opciones que tú tienes aquí en Check y Choose Rules para configurar la herramienta, pero como habíamos visto en lo que respecta a nuestro laboratorio, solamente tienes que cambiar estas 3 cosas y lo demás dejar como está. Entonces, hasta ahí tal vez alguna pregunta, chicos. ¿Todo bien? En la parte de configuración, avise. Gracias. Andrés, me faltas. Y tal vez alguno de ustedes ya logró que se le instale o ya lo dejaron ahí por la paz por ahora. Me avisan ya, si alguno lo logra instalar ahorita me cuentan o si no me cuentan después en el chat, pero en teoría no deberían tener conflictos porque pues es una herramienta de libre uso y además no tengas problemas porque no es una herramienta que te va a bajar un troyano o cualquiera de esas cosas. Es una herramienta profesional, sino que estamos bajando la versión trial. Bueno, entonces vamos al punto 4. Vamos ahora sí a hacer el chequeo.
Entonces, en el punto 4 vamos a ejecutar las pruebas de calidad. La magia de estas herramientas es que tú no tienes que hacer a mano, obviamente, sino simplemente decirle, a ver, haga las pruebas y ella te da todos los resultados, ¿no? Entonces, es tan sencillo. Está compartiendo la pantalla. Otra vez, gracias. Gracias por avisarme. No sé por qué últimamente me ando confundiendo. Y estaba compartiéndoles ahorita el aula virtual, que ya ahorita sí ya la deben estar viendo. Entonces pasé al punto número 4 y les decía que para ejecutar simplemente te vas a check y coges la primera opción que dice Entire Site y este es el sitio que vamos a analizar. El sitio se llama newhastkv.org. Contarles que este es un sitio real y tiene la palabra new porque todavía no está oficialmente en el aire. Ahorita está justamente en proceso de testing. Entonces, según los que lo desarrollaron, ya estaría prácticamente listo para ser lanzado oficialmente por la organización HASTQB. De hecho, HASTQB le está pagando a las personas que desarrollaron el sitio por este trabajo, ¿no? Y entonces vamos a aprovechar el contexto de que justo se encuentra el sitio en fase de pruebas para nosotros usarlo como, y por eso está abierto en este link temporal, para nosotros usarlo como producto para nuestro trabajo. Y de paso, de pronto, si como si encontramos novedades importantes, hasta acolitar ayudar a probar el sitio, ¿no? Y encontrar problemas que pudiera tener. Entonces, me voy a ir al sitio copiándome este URL nada más. Ah, por cierto, y ahorita que me acuerdo, si no se instala, lo que pueden hacer también es hacerlo directamente acá. Si tú te vas a Source Site, de hecho pueden hacerlo eso ahorita. Acá, en lugar de irte a Free Trial, te vas al inicio y estoy casi segura que hay una opción para hacer pruebas directamente o no. O la tenía antes. Aquí está, mira, Try Online. Entonces voy a volver a repetir. Simplemente buscas Power Mapper Source Site. Eso podemos hacer ahorita. Me acordé que también hay la versión directamente en línea. Entonces te tiene que salir este que dice powermapper.com. Le das clic. Le das Free Trial, tal como hicimos para descargar, sino que en lugar de descargarnos, nos vamos a este ladito que dice Try Online. Y entonces ahí le pones el URL que está en el aula, el newhastkv.org y le das Test Site. Entonces ahorita está haciendo el escaneo, está haciendo el crawling de las 100 páginas que me permite hacer a mano en el sitio newhastkv y están en 28, ¿no? Y me está, bueno, trabajando. Eso si lo haces ya, ese sería el plan B. El plan alternativo de que si no lo puedes instalar localmente, lo hagas acá. Yo prefiero instalar localmente porque, como decía Cloud, nosotros como testers tenemos que tener nuestro toolkit, tenemos que tener nuestra caja de herramientas y esa caja de herramientas es bueno tenerla bajo tu propio control. Tus propios servidores, con tu propia configuración, en tus propios ambientes locales, porque eso va creando tu ambiente de pruebas, ¿sí? Entonces, sí, yo puedo probar, como de hecho está haciendo ahorita, está escaneando en la nube, ¿no? Pero es como que yo no tengo control. El momento que Power Mapper decida, por ejemplo, quitar la opción o algo así, pues ya no tengo acceso a mi información de mis resultados, por ejemplo. Entonces, siempre es mejor tenerlo instalado por acá, pero para fines de este laboratorio, si no logran resolver la versión local, no hay problema, utilicen la versión en la nube. En todo caso, para la versión local es muy parecido. En address pones el URL, te vas a check y le das check entire site y empiezas a trabajar. Le pones el address y le das go para que se cargue. Entonces, fíjate que como es un navegador, me está cargando acá y por eso es que el Windows se queja, ¿no? Porque dice, oye, ¿qué estás queriendo hacer con esta herramienta que navega y escanea sitios, ¿no? Y ahora sí, una vez que ya tengo acá cargado sobre el navegador de Source Site, ahora sí le doy check entire site. Y va a empezar a hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo del otro lado, ¿no?
Y se va a demorar porque son 100 páginas que se las descarga localmente y a la vez que se las descarga, las analiza y va generando el reporte que vamos a ver a continuación. Entonces aquí se va a demorar incluso más, dice 8 minutos. Y aquí ya te va diciendo cuántas páginas lleva chequeadas, en este caso 9, 10 y así sucesivamente. Y en el otro lado, ¿ya terminó? Entonces, fíjate que en el otro lado yo ya tengo los resultados, tengo un reporte, me dice que el 58% de las páginas analizadas, que son 100, tiene problemas y que puedo mirar el reporte. Y bueno, y aquí también te dice que el trial dura 30 días, entonces tenemos un mes para poder utilizarlo y eso. Y en el otro lado también ya acabo. Entonces, quisiera saber quiénes de ustedes pudieron hacerlo, aunque sea desde la nube, que escanee o que esté escaneando ahorita, me avisan. Eso yo ya logré instalar, pero debo decir que sí vale ser en internet. Las instalé con recelo. No tengas recelo, ten fe, ten confianza. SourceSide es una herramienta seria, no te va a pasar nada. Y después de hacer la práctica lo puedes desinstalar, no pasa nada. Pero sí me interesa que vayan armando ambientes de prueba. Pero bueno, vamos a ver si la verdad es que yo estoy acostumbrada a hacer los ambientes clientes, pero si el ambiente web tiene exactamente lo mismo, no tengo problema que entreguen el informe solo sobre web. En todo caso, yo les voy a mostrar acá y ustedes ya compararán si el ambiente web me da la misma información. Y aquí, esto es lo que vas a ver una vez que termina, ¿no? Es un sumario de lo que pasó. Entonces, la calidad general encontró 43 páginas de las 100 con problemas de calidad. Y aquí me va marcando 11 errores, 11 páginas con errores, 31 páginas con temas de accesibilidad, 22 con de compatibilidad y así sucesivamente. Entonces, para ustedes guiarse en el análisis, sigan las especificaciones del laboratorio. Entonces, el punto número 5 es el punto más largo, ¿no? Elaborar el informe de laboratorio utilizando la plantilla Word, incluyendo los resultados y el análisis de los siguientes aspectos, ¿no? Entonces, los resultados, los que te bota la herramienta y el análisis, pues ya lo añades tú. Entonces, primero la tabla con las páginas, nombres y URLs de las páginas que contienen enlaces rotos. Entonces, ¿dónde encuentras eso? Pues te vas acá, te vas a errores, te vas a issues, y lo primero que te aparece en la pestaña de issues es los broken links, ¿sí? Entonces, aquí está marcado con X porque encontró broken links. Lo que está marcado con vistos quiere decir que no encontró problemas, no encontró defectos en ninguna de estas otras cosas. Entonces, aquí están los broken links. Y lo que necesito es que reportes, en este caso, al desarrollador, al que HSTQB le está pagando para que haga este sitio, que hay todos estos links rotos, ¿no? Entonces, si tú le das aquí la flechita, te va a desplegar el detalle. Y aquí está el detalle, ¿no? Entonces, aquí te va a ir diciendo todas las URLs dentro del sitio que tienen links rotos. Entonces, por ejemplo, este que dice /herramientas, ¿no? En el link que /herramientas, aquí están las líneas exactas donde están los enlaces rotos, que son 2, 4, 5. Entonces, solamente en esta página hay 5. En esta otra página hay todos los que están acá, que están con puntitos. En la página de programación de cursos hay un enlace roto y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a la página de herramientas y le doy clic en este de acá, me va a mandar directamente al código donde está el problema. Entonces, aquí estoy, aquí está el problema porque yo tengo un href vacío o un src vacío en la línea 1236, que es la que está en rojo. Entonces, fíjate que aquí está creando un elemento tipo clase, pero en la referencia está dejando un texto vacío y eso no es correcto. Entonces, desde el punto de vista de calidad de código, no debería pasar eso. A lo mejor no debería usar la etiqueta A, sino otro tipo de etiqueta.
o no sé qué esté pasando, pero el desarrollador tendría que revisar su código y eliminar ese problema, porque no debería dejar ningún href ni ningún SRS dentro de etiquetas HTML, deberían quedar vacíos. Eso no hace lógica. Entonces, eso es lo que necesito que reportes en esta tabla. Todas las páginas, le voy a dar back, todas las páginas que tienen links rotos y cuáles son esos links rotos. Esa es la primera tabla. La siguiente tabla dice tabla de problemas de accesibilidad de nivel A, que son el nivel rojo, ¿no? Indicando para cada problema el nombre del problema, la explicación del problema, las normas que esté incumpliendo, esto es súper importante para poder decir dónde está la no conformidad, y obviamente el listado de las páginas, es decir, los URLs que tienen ese problema. Entonces, de la misma manera, pues simplemente es lo que la herramienta te bota, ¿no? Entonces, te vas nuevamente acá arriba a Issues, acá en Issues, y escoges ahora el siguiente pestaña que dice accesibilidad. Y aquí te sale el resumen. Entonces, acá en el resumen ya puedes ver que está en rojo lo que son nivel A, es decir, lo más básico, ¿no? Y como ustedes ven, esto es grave porque dice básicamente las páginas que tienen problemas de nivel A no son usables para algunas personas. Entonces, ¿para cuáles? Depende del tipo de no conformidad. A lo mejor la no conformidad hace que no sea usable para alguien sordo o para alguien ciego o para alguien que no puede usar un ratón, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo se sabe a quién está afectando directamente? Por la norma específica que se está incumpliendo. Y por eso es que en el listado les pido que pongan las normas a las cuales se refiere el problema. Ya vamos a ver dónde se ve eso. Entonces, si te vas acá abajito, aquí te está diciendo que son 12 problemas de nivel A rojos y que están repartidos en 30 páginas. Aquí está uno por uno los problemas, ¿no? El primero es un problema relacionado con el uso de área, ¿sí? Entonces, tienes escondido un elemento área, pero sin embargo, ese elemento área puede ser enfocado. Eso significa que el screen reader de la persona ciega va a poder pararse sobre ese elemento área, pero visualmente los que no son ciegos no ven ese elemento. Entonces, ahí hay una contradicción, porque una cosa va a ser lo que veo yo con mis ojos y otra cosa va a ser lo que vea, entre comillas, la persona ciega con el screen reader. ¿Sí? Entonces tiene que ponerse de acuerdo el que hizo la página si es que ese elemento área es o no escondido, y si es escondido, entonces porque es focusable, porque se puede parar sobre él para leerlo si está invisible. Entonces algo pasa ahí. Aquí están las páginas que tiene ese problema dentro del sitio, que son estas 4, y acá están los incumplimientos. Entonces esto es súper importante que ustedes señalen en la tabla. Entonces, aquí está incumpliendo la WCAG 2.1, que es la versión de la norma. Específicamente está incumpliendo la pauta 131, ¿sí? Que es de nivel A. Y además de YAPA, está incumpliendo otra norma que se llama la Section 508, la sección 508, que es una norma complementaria para accesibilidad utilizada en los Estados Unidos. Y dentro de esa norma está incumpliendo igual la pauta 131, porque son parecidas, ¿no? Las dos normas. Y aquí te dice incluso las líneas donde está el problema. Como ven, todas estas páginas parece que han sido hechas con código reusable, porque en todas el problema cae en la misma línea que es la 277. Entonces, eso me da a pensar que quien hizo esto o hizo reusabilidad de código a mano, o generó parte del código con una herramienta automática, por ejemplo, con WordPress. Y entonces el WordPress te genera muchísimo overhead de código que no necesitas desde la perspectiva de calidad. Entonces, noten cómo nosotros ya nos vamos poniendo más sofisticados con el código. Ya no basta con que el código funcione o haga lo que tiene que hacer. Tiene que ser un código, además, depurado, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos. Entonces aquí ya les estamos expulgando a cada una de las páginas a nivel de código para ver dónde tienen problemillas. En este caso, problemas graves porque son rojos. Y aquí tienes más. Y para cada uno de ellos, pues expandes
Por ejemplo, voy a expandir este que dice que los PDFs Sandra, deben estar tagueados para ser accesibles. Sí, dime. Sandra, perdón que le interrumpa, es que No te tenemos preocupes. clases ahorita, Dime. a las 4 y... Perdón que le interrumpa, es que tenemos ya clase ahorita porque ya son las 4 Ah, y qué 3. pena, no sabía que yo me pasé de la hora. Sí, gracias por decirme. Y disculpen, la verdad es que no sé por qué se me fue el tiempo tan rápido, tal vez por la prueba. Bueno, y así sucesivamente, ustedes siguen revisando cómo hacer el informe y aquí te va dando el paso a paso, ¿sí? Entonces es súper intuitivo. La otra herramienta es aún más intuitiva porque simplemente se trata de instalar una extensión en la herramienta y nuevamente darle solo el enlace. De todas maneras, como este informe es para la próxima semana, el día miércoles que nos vemos, cualquier novedad que ustedes hayan tenido o antes por el WhatsApp, avísenme. Pero yo estoy segura que con la ayuda y con la descripción paso a paso no van a tener ningún problema en hacer el informe. Y gracias por hacerme notar que ya se pasó la hora. La verdad es que me descuidé de la hora y me emocioné. Entonces, que tengan un buen fin de semana. Ya voy a publicar esta grabación y si es que hay necesidad, el día miércoles podemos seguir viendo paso a paso, pero creo que están encaminados ya. Gracias, chicos. Ismael, tú querías decir algo y los que ya tengan que salirse, pues pueden hacerlo. Y nos vemos. Gracias, Sandra. Hasta luego. Sí, tenía una pregunta. Claro, dime. La parte del deber, este deber es, dijo, para la próxima semana, ¿verdad? De hoy en 8. Para el viernes. Ajá. ¿Y el de los ejercicios, para cuándo es, profe? Ay, ese era para el miércoles, pero como ya avanzamos a hacer, no pasa nada. Ese no lo hagamos. Solo hagamos el laboratorio nada más. Ya Ya lo voy a quitar, porque ya no avanzamos a revisar, entonces no vale la pena. Entonces, el día miércoles tranquilamente hablamos y empezamos a leer el libro. No pasa nada. Ya lo quito. Entonces, solo tenemos una tarea que es el laboratorio y obviamente el proyecto. Eso. Buen fin de semana. Gracias, Sandra, que pase bien. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.